sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. De verdad, sigo dándole vueltas a todos esos momentos que se me quedaron grabados en la cabeza, por la magnitud en la que fueron hechas. Me hace pensar que si nunca se hablaran de rumores de citas entre ellos, es porque muchos prefirieron no ver lo que estaba frente a sus ojos, porque Taehyun y Jungkook han compartido actitudes, gestos y situaciones entre ellos que se salen bastante de lo que muchos llamarían normal o convencional, y aún así fueron ignoradas. Son tantas esas acciones que si alguien se detuviera a mirarlas con atención, probablemente dirían que son de todo menos heterosexuales, ya que el primer momento que para mí me ha hecho creer firmemente que Taekook simplemente no puede evitar actitudes que gritarían novios por todos lados, fue el día en el que Hobi compartió una foto de Taekook compartiendo una chaqueta del mismo modelo de la marca Human Made Hope y entrelazando descaradamente sus manos en un fuerte agarre. Esta foto fue realmente muy sorprendente para mí, no porque no creyera que algo así pudiera pasar algún día, sino porque verlos elegir de manera intencional la misma chaqueta resulta demasiado revelador, más aún considerando que existen otros modelos de la misma marca, que perfectamente podrían haber usado si la intención solo hubiera sido grabar a Hobi. Sin embargo, la decisión de llevar exactamente la misma prenda daba la impresión de que querían mostrarse así, casi como si estuvieran usando chaquetas a juego, muy al estilo de una pareja. Pero lo más inesperado que los fans pudimos ver, sin duda, el momento exacto en el que las manos de Taehyun y Jungkook aparecieron completamente entrelazadas. Estaban tan juntas y con un agarre tan firme que muchos intentaron buscar explicaciones para negarlo, llegando incluso a decir que Jungkook había cerrado el puño y que en realidad no le estaba tomando la mano. Sin embargo, los dedos de Jungkook se veían claramente del otro lado, dejando muy poco espacio para dudas, así que nadie pudo desmentir lo que ellos quisieron hacer en el acto menos heterosexual. Decir que el beso que Taehyun le dio a Jungkook en la mejilla demuestra que son cualquier cosa menos dos chicos heterosexuales. No es una exageración sin sentido, sino una idea que surge al observar con cuidado lo que pasó en ese momento. Fue un gesto completamente natural, de esos que no parecen planeados ni forzados, y justamente por eso llamó tanto la atención. No hubo incomodidad, tampoco tensión ni rigidez, cuando suele notarse cuando algo se hace solo porque está permitido frente a las cámaras. Todo ocurrió con una tranquilidad evidente, de una forma tan fluida y sencilla, que el momento terminó hablando por sí solo. Taehyun se acercó sin pensarlo, con la seguridad de quien sabe que ese gesto no sería rechazado. Jungkook, en lugar de mostrarse incómodo o sorprendido, simplemente cerró los ojos, dejando ver una calma total y una confianza que no necesitaba explicarse. Para mí, ese instante siempre será uno de los menos heterosexuales, precisamente porque no necesitó ningún contexto adicional ni explicaciones externas. Fue un momento que se sostuvo por sí solo, que habló con total claridad sin que nadie tuviera que decir nada, y justamente por eso se vuelve imposible de ignorar. Porque el día en que Taehyun prácticamente intentó apresurar la salida de Jin, al preguntarle si pensaba quedarse más tiempo, y sus reacciones ante las respuestas negativas de Jin, quien dejó claro que no se iría si Taehyun tampoco tenía intenciones de marcharse pronto de la casa de Jungkook, convirtió ese momento en algo difícil de procesar desde una mirada heterosexual. El hecho de que poco después se revelara que la verdadera intención de Taehyun era quedarse a dormir con Jungkook, y todo lo que hizo para comprobar si Jin se iría pronto, resultó todavía más llamativo. Sin embargo, fue cuando Jungkook expresó que la situación cambiaba por completo si Jin se quedaba y dormía entre ellos, que todo terminó de quedar al descubierto. Ese comentario dejó ver que ya existía un plan previo entre ellos, uno que no estaba saliendo como esperaban, y la forma en la que ambos terminaron mirándose y señalándose de manera extraña reforzó la idea de que lo que ocurría ahí estaba muy lejos de ser algo casual o heterosexual. El hecho de que Taehyun aprovechara ese instante para recorrer con calma toda la mano de Jungkook, justo cuando él sostenía una de las cámaras de dispatch, me dejó completamente impactado, porque no era algo que ni siquiera yo hubiera imaginado y aún así ocurrió de la forma más evidente posible. Fue uno de los gestos más claros y menos disimulados, y entiendo por qué muchos reaccionaron con sorpresa o incluso incomodidad, porque nadie esperaba un acto así de cercano. Taehyun fue directo y nada discreto. Sabía muy bien lo que estaba haciendo y por qué quería hacerlo, y aunque fingió ayudarlo con la cámara, en lugar de sostenerla de verdad, deslizó los dedos con cuidado por todo su brazo, en un contacto lento y delicado, tan intencional que resultó imposible de ignorar. Sentarse en las piernas de un amigo en pleno vuelo mientras éste se regocija por tenerte ahí, mientras te apoyas en su pecho,
Por supuesto, un acto menos heterosexual de lo que podrías imaginar. Taehyung no lo vio ni de reojo, pero Jungkook estaba demasiado feliz y triunfante, mirando la cámara con una expresión orgullosa y burlona. No había nadie en el mundo que pudiera quitarle su momento a él, y al haberlo compartido por cuenta propia, solo me hace pensar que seguramente hay más momentos que gritarían del todo, menos que son tradicionales en algo. Como este comportamiento fue una de las cosas menos heterosexuales que han hecho Taehyung y Jungkook a lo largo del tiempo. Y aunque puedes decir lo que quieras, los hechos nunca van a borrar lo que ellos mismos han mostrado, porque Taekook novio siempre será una realidad.